Son las 8:21. Damos la bienvenida a la señora viceprefecta de Imbabura. Ella es Paulina Bercuter, espero pronunciar correctamente su apellido. Quinche, sí. Bercuter Quinche es ingeniera en desarrollo y tiene una muy interesante maestría en la Flaxo en género. Y política pública. Género y política pública. Muchísimas gracias. Es la señora viceprefecta de Imbabura, lo reiteramos. Imbabura, recordemos, tuvo un papel preponderante en las protestas que se dieron el año pasado, que dejaron huella e hicieron mella en el país. Viene a un evento cultural en la ciudad de Cuenca y vamos a dialogar sobre esta especie de limbo que viven municipios, prefecturas, los GATS a lo largo y ancho del país hasta que se definan las cosas con la ley económica urgente que reformó el COTAD. Bienvenido. Iniciemos por el acto cultural al cual usted viene. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que vienen a hacer? ¿Cómo se financia? ¿Qué relación tiene esto con esta situación de pausa, de espera, de incertidumbre de los GATS? Alipunja Mashikuna, Napaita Chayachimupani, Imbabura Yactamanda. Buenos días con ustedes, muchas gracias por recibirme. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan y que nos ven acá en el sur del país. Yo vengo del norte, de la provincia de Imbabura, y he venido invitada a un evento que se va a realizar desde hoy día hasta el día domingo en la ciudad de Cuenca, en el Museo de Arte Moderno, donde se va a congregar una discusión muy importante a nivel nacional que reúne y congrega a parteras de todo el país, a sanadoras, a hombres y mujeres que están haciendo esos esfuerzos para visibilizar y recuperar lo que es la medicina ancestral y que está viva en todos los territorios, ¿no? Venimos en nombre de la prefectura del programa Warmi Imbabura, que es uno de nuestros proyectos emblemáticos y que busca un poco compartir la experiencia y el modelo de gestión que estamos llevando desde Imbabura en los servicios de atención a la salud, donde hemos incorporado pues la medicina occidental, alopática, pero también incorporamos lo que es la atención en clave plurinacional, es decir, tenemos a parteras, a sanadoras y a compañeras que conjuntamente con la ginecóloga, con la obstetra, con la médica general, van al territorio y atienden lo que usted decía hace un momento, las necesidades esenciales en el territorio en un contexto donde los entes rectores de la política pública pues están haciendo, digamos, una ausencia, tienen una ausencia muy grande y unos vacíos muy grandes, y donde los gobiernos locales tenemos que llegar con esos servicios esenciales territorializados y en clave interseccional y plurinacional, como tiene que ser la política pública en un estado que se dice plurinacional. Están llevando adelante un evento que, para ponerlo en cifras, está un 70% impedido sobre las regulaciones actuales. Tiene solamente un 30% los gobiernos seccionales para invertir en este tipo de eventos. Así es, justamente quiero pasar al otro tema de esta conversación, sin antes pues agradecer al colectivo Mindalas y a todos los sanadores, parteras que desde todos los lugares del país se están movilizando para poder estos 3 días estar aquí en Cuenca conversando y politizando estos temas tan importantes para la vida. Una fusión muy interesante, y quisiera preguntarle qué significado tiene para usted que Cuenca acoja un encuentro de sanación, partería, medicina tradicional en un momento de tanta tensión política y social en el país. Creo que tiene un significado profundo en términos de resistencia, de lo que estamos buscando también que sea relevante en la discusión política, no partidista, en la discusión política que tiene que tener la gente para poder precautelar los derechos en este momento de tan grave confrontación y polarización que tenemos en todo el país. Para nosotras desde el norte, que también ha sido un epicentro donde se ha desarrollado no solamente el pensamiento político de este Estado plurinacional, sino también toda una propuesta alrededor de la música, de la cultura, de la medicina, pues Azuay y Cuenca en particular sigue siendo un epicentro y un referente también en este tipo de discusiones, ¿no? Entonces, para nosotras, pues muy significativo tener esta presencia y sobre todo poder también desde el espacio público decir que es posible hacer este tipo de propuestas de innovación de la política pública, y pues muy contentos también de poder
estar acá y de dar un poco de esperanza en medio de estas discusiones y de las graves afectaciones que en este momento estamos viviendo todos los gobiernos seccionales en todo el país, sobre todo con las últimas reformas, entre comillas, de carácter económico urgente que el Ejecutivo ha pasado y que representan un golpe muy grande a la ejecución de los presupuestos y de la política social en las prefecturas, en las alcaldías y en las juntas parroquiales. Ahora, Paulina, muy buenos días, gracias por estar acá. Pues justamente decíamos en la introducción que frente a una ausencia del Estado central, que es quien debe garantizar derechos y quien debe garantizar temas como la salud, acceso a una serie de servicios, han sido los gobiernos de territorio, los gobiernos seccionales, los gobiernos autónomos, los que de alguna manera han ido encontrando el camino para asumir ciertas competencias que, como decía, el Estado central ha abandonado. Pero ahora con estas reformas, con estas leyes que tienen el carácter de urgente económico, como que se llega a un bloqueo y se llega a poner una serie de limitaciones a estas acciones que los únicos que han logrado cumplir en su momento y en algunos sectores específicos sobre todo han sido los gobiernos locales. Ahora esto les ata de manos. Totalmente. Yo sí quiero volver a precisar de que efectivamente frente a la ausencia de la política pública del gobierno central, los gobiernos locales hemos tenido que asumir en la práctica y colocar presupuestos en competencias subsidiarias, como son la asistencia y la precautelación de los derechos a los servicios básicos, como son prevención de violencia, salud y un sinnúmero de servicios que estamos llegando, ¿no? Efectivamente, estas reformas del COTAD, que lo que hacen principalmente es modificar las reglas de los gastos en términos de la ejecución y del gasto, ¿no? Se trata de una reclasificación de las partidas presupuestarias en términos contables, las partidas 71 y 78 para las personas que están un poco familiarizadas pues con todo lo que es la administración pública, que vuelven a reclasificar los términos de cómo se concibe la inversión. Es decir, nosotras desde la Constitución tenemos una regla básica que es que los gobiernos, que en la administración pública el 70% tiene que ir a inversión y el 30% a gasto corriente. ¿A qué me refiero con aquello? Pues sobre todo gastos administrativos y salarios de funcionarias públicas. Pero en el rublo de inversión teníamos toda lo que era la contratación de las personas, de los funcionarios, de los profesionales. En el caso mío, desde Warmi Imbabura de la prefectura, médica general, obstetra, psicóloga, abogada, especialista, fisioterapeuta, imagenóloga, ginecóloga, bueno, todo un personal que usted atiende, porque las personas atendemos a personas, no le puedo decir con un cemento, no le puedo contratar, no sé, efectivamente, no sé si me hago entender. Quizás esto justamente es lo que preocupa, porque lo que se elimina en el gasto de inversión es precisamente la partida de contratación de personal. Nos preguntamos si es que va a haber inversión en temas sociales y de esta naturaleza, ¿quiénes los van a ejecutar si no se puede contratar? Efectivamente, para que la gente nos pueda escuchar y entender, lo que sucede en este momento es que nosotras no vamos a poder contratar a personal que atiende a la gente, porque este personal es concebido ahora como un gasto y la contratación de ese personal rebasaría el techo que nos está imponiendo ahora como una forma de control a los gobiernos locales, ¿no? Es decir, ¿quién va a atender a esas personas? Solo para que tengan una idea de lo que hemos estado haciendo en el territorio, nosotras desde Warmi Imbabura, que es la política social de la prefectura de Imbabura, hemos cerrado el 2025 con más de 9,000 atenciones en salud en el territorio, sobre todo a mujeres, sobre todo a población rural, más de 4,000 atenciones para víctimas y sobrevivientes de violencia de género, más de 400 mujeres capacitadas en temas para la autonomía económica, ¿no? Más de 3,600 niños que tuvieron una alimentación escolar. ¿Cómo vamos a llevar adelante esto si es que ahora la inversión social está concebida como un gasto y ahora la inversión solamente se refiere y se clasifica en términos de la vía, en términos del cemento, en términos de la infraestructura? Esto es una discusión conceptual y hasta, no sé, de profundo sentido
diría yo, político, porque ¿cómo es posible que vamos a entender que el bienestar de la gente y la inversión se limita a la infraestructura? Para que las personas estemos bien, tenemos que estar bien y ser atendidas y estar bien en el ámbito humano. Es verdad que la infraestructura... Es una invitación a analizar un poquito más totalmente este evento de la ciudad de Cuenca. Efectivamente, como usted lo ha dicho, la nueva ley del COTAD con las reformas considera prácticamente como un desperdicio todo lo que no es obra de cemento, petros, hierro, se quiere obra física, tangible, sin desmerecer su valor, pero quisiera preguntarle, para tener la dimensión del otro aspecto del cual se está sacrificando y probablemente muchísimos proyectos desaparezcan, ¿cuál es el valor de este encuentro en Cuenca desde la visión de Imbabura? ¿Cómo dialogan hoy los saberes ancestrales con las políticas públicas de salud? Bueno, le voy a hablar desde el caso de Imbabura. Nosotras lo que estamos haciendo en este ejercicio de diseño de la política pública desde un enfoque interseccional y plurinacional es territorializar los servicios que estamos haciendo. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando que se dialogue desde la medicina occidental y la medicina ancestral que está viva en los territorios, ¿no? Entonces, lo que nosotras estamos queriendo es en este momento presentar este modelo, digamos, innovador que estamos llevando adelante desde la provincia de Imbabura y presentarlo aquí en Azuay, en Cuenca, donde podemos decir que no necesariamente desde lo público podemos ir separados, de que la política pública de los servicios de salud desde los distintos niveles podemos ir dialogando con la medicina ancestral, nuestra ciencia, nuestro conocimiento, a la mano también de las otras, disciplinas médicas del mundo occidental. Creo que ese modelo es como vamos a ir conversando también y recoger un poco las experiencias del intercambio que nosotros tenemos en este ejercicio, de los protocolos que hacemos, ¿no? Tenemos protocolos, por ejemplo, para atención a víctimas de violencia, donde la sanadora dialoga con la psicóloga, dialoga con el fisioterapeuta, ¿no? Eso es lo que queremos mostrar y también nosotras nutrirnos de lo que acá se va a discutir desde los conocimientos que puedan tener las sanadoras ya en términos más de la atención, ¿no? Creo que eso es importante. ¿Qué marco normativo, más allá del COTAD, en el ámbito de la salud enfrentan ustedes? ¿Cuál es la normativa estandarizada y cómo la maneja la burocracia estatal? En otras palabras, ¿qué riesgo enfrenta la medicina tradicional frente al sistema? Bueno, yo creo que el riesgo realmente histórico y estructural, ¿no? Lamentablemente nosotros tenemos un artículo 1 que nos dice que somos un Estado plurinacional, pero se ha hecho muy poco para eso aterrizar, por ejemplo, en los otros cuerpos normativos que regulan la administración pública. Tenemos, por ejemplo, una salud que también tiene un acápite sobre salud intercultural y que reconoce a la partería y que reconoce a la sanación y a los otros saberes como ejercicios propios dentro de los derechos colectivos y lo que los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que tener. Pero si usted va desagregando más abajo, no tiene normativa, digamos, hay quizás un reglamento sobre medicina ancestral, que algo se ha hecho, pero realmente si usted va a mirar el Código Orgánico de Administración Pública, si usted mira no hay. Entonces nosotras... Ecuador en la exacto, entonces lo que estamos... Estado plurinacional. Totalmente, entonces eso es ahí, el Poder Legislativo no ha hecho su trabajo, la verdad, ¿no? Y esto va igual para nuestros representantes de pueblos y nacionalidades. Cuéntenos, la verdad, con esta falta de normativa, ¿cómo se protege el conocimiento de parteras, diachas, sanadoras, sanadores, sin caer en una especie de folclorización? Creo que para nosotros fundamentalmente es el prestigiamiento, ¿no? Así como nosotros hacemos un sinnúmero de acciones para fortalecer, por ejemplo, la política lingüística, estos saberes han sido estigmatizados, de estos saberes han permanecido vivos pero escondidos porque no han sido los saberes o los tratamientos de salud que se puede hablar de manera abierta. Entonces lo que estamos haciendo al incorporar estos servicios desde el Estado es primero
primero darles ese prestigio, es decir, este es un derecho, este es una práctica de salud que tiene que ser estandarizada, que tiene que ser registrada y que tiene que ser incorporada en los protocolos y tiene que ser medida también. Ahí está medida, ¿no? De acuerdo al ciclo de la política pública. Entonces, es muy fácil como caer en esta folclorización también, ¿no? Hablábamos con un antropólogo hace pocos segundos en esta radio, hace pocos minutos, el antropólogo Eloy Alfaro, de estos temas, de estas nuevas visiones, en este limbo, en esta pausa que están viviendo municipios, prefecturas, juntas parroquiales en el país. Y quisiera preguntarle a usted si es que este evento en Cuenca es una muestra viva de cómo hoy en día se expresa la resistencia social. Totalmente, creo que hay distintas maneras y justamente el pueblo es tan sabio para eso, ¿no? Y creo que nosotras las que estamos en la administración del Estado y que llevamos la agenda de los pueblos y nacionalidades, que llevamos la agenda de las mujeres, sabemos que estas formas distintas tienen que ser apoyadas y entendidas, incorporadas e implementadas desde la institucionalidad del Estado, ¿no? Entonces, sin duda alguna, es una herramienta de resistencia desde los pueblos, desde donde creemos que hay que no solamente decir en el discurso, sino efectivamente incorporar en toda la práctica cotidiana de toda la institucionalidad pública y de todas las dimensiones de la vida, la económica, la de la salud, la política, en todo sentido, ¿no? Cuéntenos en forma práctica cómo está viviendo la prefectura de Imbabura esta pausa, este limbo institucional. Entendemos que se encuentran todas las actividades de carácter social, cultural, educativo. Esto está sucediendo en el municipio de Cuenca. Suponemos que allá también, mientras el Ministerio de Finanzas no emite aún reglamentos y la Corte Constitucional no analiza las decenas de demandas. Mire, nosotros estamos viviendo en Imbabura y creo en el país con muchísima preocupación, porque no es un tema como se lo quiere mostrar desde el Poder Ejecutivo, de un tema político, un tema partidista, un tema de las autoridades, es un tema de limitar los derechos y el acceso a servicios de muchísima gente de los servicios esenciales. Solo en salud yo tendría que reducir el número de atenciones de 9,000 quizá a 4,000. De 4,000 atenciones a víctimas de violencia quizás reduciría a 1,800. ¿Dónde van a estar esas mujeres? ¿A quién van a acudir? ¿A esos niños, esas niñas, esas víctimas de violencia? ¿Cómo van a acceder a la justicia? El bienestar no solamente es cemento, sino efectivamente esta atención. Así que estamos viviendo con muchísima preocupación. Hemos hecho también, desde las usuarias se ha hecho una demanda constitucional. Entendemos ya que están 20 demandas constitucionales. Esperamos y ponemos nuestras esperanzas en la Corte Constitucional que mire todo lo que está pasando en el territorio, porque además de ser una afectación concreta en las miles de atenciones de salud, de fisioterapia, de servicios de violencia, de servicios esenciales, de alimentación, de servicio a la juventud, además de eso, ¿cómo nos quedamos en el limbo también frente a las leyes orgánicas? Hay una ley orgánica de erradicación de la violencia, una ley que protege a los adultos mayores, una ley recientemente aprobada por la bancada mayoritaria hegemónica del gobierno en funciones sobre salud mental de los jóvenes, una ley, un código orgánico de la niñez. ¿Cómo? Y todas esas leyes determinan obligaciones específicas de los gobiernos locales, de las prefecturas, de las alcaldías. ¿Cómo ejecutamos esto? ¿Cómo hacemos esto? Se sobreponen una a otra. ¿Cómo hacemos esto si es que el COTAD está diciendo que no podemos hacer esto? Manteniendo ambas el mismo nivel jerárquico. Entonces es un desconocimiento y yo diría, perdón estas palabras tan coloquiales, pero una falta de conocimiento y un relajo grotesco. ¿Siente usted, Paulina, que los GATS han venido sosteniendo y están aún sosteniendo ahora precariamente funciones que el Estado central ha dejado en un segundo plano? ¿Y cuál sería la aspiración? Si las cosas persisten, si estas leyes no cambian, hay una aspiración de que el gobierno central, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del área social, asuma las funciones que han venido haciendo los GATS. Mire, desde hace años se viene desmantelando el Estado en todos los niveles. Venimos viendo la falta de presencia y el debilitamiento del Estado central en todos los territorios. No lo digo yo, usted va a cualquier provincia y esa no es la excepción. ¿Quiénes somos las autoridades? ¿Quiénes son los gobiernos que caminan y que reciben toda la presión de las necesidades en momentos tan difíciles, en crisis económica? Somos nosotras desde los gobiernos locales. Venimos sosteniendo con nuestro presupuesto
presupuesto y con nuestros recursos temas de alimentación, temas de salud, temas de violencia, un sinnúmero de obligaciones que deberían ser solventadas por el gobierno nacional. Si efectivamente quieren dar ese último golpe que hacia atrás tiene toda una visión política ideológica de lo que se está haciendo, finalmente ellos deberían decir, bueno, pero entonces vamos a tener territorio. Nosotras desde el gobierno provincial de Imbabura, desde Guarmi, estamos asumiendo el liderazgo, somos el equipo más fuerte, más presente, más numeroso, con más presencia en el territorio de toda la zona norte, cuando el extinto Ministerio de la Mujer o de Derechos Humanos tiene un funcionario. Imagínense lo que es eso. Entonces, sí, más bien le quisiéramos devolver las competencias, porque esa es otra discusión, ¿no? Desde hace tiempos también, hace algunos años, a nombre de la descentralización, a nombre de la descentralización. El Estado no es solamente el Estado central, no, son los gobiernos. Son los distintos niveles. Es una obligación del Estado el atender estas áreas, y si uno no lo hace, pues tiene que asumirlo. Exactamente, entonces si es que no quieren que lo hagamos, entonces que lo asuman, con presupuesto, con presencia territorial, y nosotras podemos dedicarnos quizás a las vías o quizás a limitar nuestras funciones. Háblenos de la otra visión. Y ha hablado usted de la visión del gobierno. ¿Qué lecciones ofrece la cosmovisión andina para repensar el desarrollo de un país que vive en crisis simultáneas? Bueno, yo creo que ahí, sobre todo, lo que nos ha dado una de las propuestas políticas más potentes que ha dado el movimiento indígena y los pueblos y nacionalidades en Ecuador, y que ha sido como, creo que un referente a nivel de la región, es justamente este Estado plurinacional, ¿no? Creo que este Estado plurinacional, que aún es una utopía, que aún está escrita, creo que es un modelo que nosotras quisiéramos que se pueda implementar, y eso creo que podría bajar un sinnúmero de conflictos sociales. En segunda instancia, el término y el concepto de la democracia comunitaria, ¿no? Creo que es un aspecto que en tiempos donde la democracia está totalmente desviada de contenido, donde vemos una pseudodemocracia que es solamente una etiqueta, y que efectivamente estamos viendo un gobierno autoritario que hace el uso de todos los poderes del Estado, creo que la democracia comunitaria puede ser de este mandar obedeciendo de arriba hacia abajo también, y de que el poder circule, podría ser una apuesta también y un aporte para el Ecuador en momentos de crisis. Y el último elemento evidentemente es esta propuesta civilizatoria para el Ecuador y para la humanidad, de realmente poder generar un Estado que sea respetuoso con la naturaleza, ¿no? Creo que eso es fundamental. Paro Nacional Imbabura fue el foco central, fue el ojo de la tormenta en Ecuador. Se dijo entonces que su población había estado siendo manipulada. Se habló de manera bastante drástica sobre la dirigencia de Imbabura, incluso de sus autoridades. La pregunta que quisiera hacerles: ¿qué cree que puede aportar Imbabura con su diversidad cultural y espiritual al debate nacional sobre bienestar, territorio, derechos colectivos? Antes de eso, yo sí quiero aquí decir claramente que esa narrativa que ha querido desde el gobierno nacional pues imponer sobre Imbabura y sobre las dirigencias demuestra una vez un craso desconocimiento histórico de lo que significa una provincia, de cómo funcionan los pueblos y nacionalidades en el territorio, cómo funciona el movimiento indígena de manera autónoma, inclusive antes de que exista la República del Ecuador hace más de 400 años, ¿no? Entonces hay un desconocimiento craso desde el Estado de entender esa otra línea de mando, de esa otra tipo de gobernanza que subsiste y que hace que los movimientos y que las comunidades sean autónomas y que se rijan, y donde las autoridades de elección popular no tienen un mandato, ¿no? Entonces, sí quiero reivindicar aquí la presencia y la dignidad que ha tenido mi pueblo, el pueblo de Imbabura, para hacer frente a estas políticas que han estado y que siguen afectando lo que estamos discutiendo, que siguen afectando el bienestar de todos y todas las ciudadanas ecuatorianas. Y pues, ¿qué aporta Imbabura? Imbabura aporta con una voz muy fuerte también desde pueblos y nacionalidades, con turismo, con
economía, con un sinnúmero, creo que también, de apuestas para el Ecuador. Yo acabo de mencionar algunas, sobre todo desde pueblos y nacionalidades, pero nosotros somos referentes en turismo, en gastronomía, en arte, en cultura. Tenemos también industria. Somos una provincia que no solamente, digamos, al menos el pueblo quichotavalo está no solamente aquí, sino en varios lugares del mundo, y lo que ha sostenido mucho es también toda este trabajo, esta presencia hacia afuera, con todo lo que es las divisas que se generan hacia afuera, las remesas de los migrantes, y como no hablar de todo el potencial que tiene la provincia de Imbabura también en términos agrícolas. Somos una provincia notablemente agrícola y turística. Llegando a la parte final de este muy interesante diálogo, Paulina, agradeciéndole mucho por su presencia. Quisiera preguntarle, tratando de ver esa luz al final del túnel, ¿qué espera que ocurra en los próximos meses con la normativa pendiente y las decisiones de la Corte Constitucional? Nosotras ponemos nuestra esperanza en la Corte Constitucional porque creo que es uno de los espacios que aún se mantiene de alguna manera autónomo e independiente frente al poder que ha cooptado todos los otros poderes del Estado. Realmente nosotras esperamos, porque esto, vuelvo a decir, no se trata de un partido político, no se trata de un asunto de interés de las autoridades políticas de X o X partidos. Se trata de un recorte y de un golpe a la posibilidad de acceder de miles de ciudadanos y ciudadanas a los servicios esenciales en salud, en educación, en cuidados, en alimentación, en atención a la violencia, ¿no? Entonces, ahí nosotras estamos poniendo, ojalá nos estén escuchando las autoridades de este espacio, de este poder, nuestras esperanzas para poder seguir haciendo el trabajo que tenemos. Si no, la función pública no tendría sentido. Y por otro lado, lo que esperamos es que realmente estamos viviendo un momento histórico de una escalada de violencia tan fuerte, tan impactante, que es urgente, que es indispensable, que es vital que el gobierno escuche, que el gobierno nacional escuche lo que está pasando en el territorio, porque realmente puede haber situaciones muy difíciles. Que cese la persecución. Miren, yo misma estoy perseguida por el gobierno nacional, tengo procesos judiciales. Sí, no tengo ninguna, digamos, solamente por como viceprefecta de la provincia, pues haberme pronunciado, haber demandado a la Relatoría de Pueblos y Nacionalidades de ONU Mujeres, haber salido a medios nacionales a pedir que cese la ocupación militar y la represión tan cruenta que dejó muertos, que dejó casi 400 heridos en la provincia de Imbabura. Pues solamente por salir a partir de eso, pues tengo 2 procesos penales como viceprefecta de la provincia de Imbabura, ¿no? Realmente como un instrumento de presión política y de censura y de imponer el terror, imponer el miedo en todas las autoridades políticas de todos los niveles de gobierno, y sobre todas pues las que militamos y estamos también por la defensa de los pueblos, ojalá de la gente. Realmente las autoridades de gobierno escuchen su mensaje. Ayer estuvo el presidente de la República con decenas de colaboradores. Tuvimos este desfase, acaba de irse el presidente, pero bueno, los medios de comunicación tienen sus alcances, ya sea con nuestra señal directa, con las redes sociales, con la entrevista que quedará colgada a partir del día de hoy en nuestra página web. Ojalá le escuchen. Lo que sí puedo garantizarle, Paulina, es que hay muchas mujeres en el área de cobertura de esta radio, el área directa, Azuay Cañar, mujeres sanadoras, parteras, guardianas de la medicina ancestral. Déjeles con un mensaje final que le escucha. Bueno, primeramente yo quiero agradecer al hermano pueblo de aquí, de Azuay, que nos está recibiendo, y un mensaje de solidaridad, de resistencia, de dignidad, de admiración. Realmente yo no soy sanadora y no soy partera, pero siempre parte de mi agenda, de lo que necesitamos hacer también en este país que busca reconocerse, que busca sanar a nivel colectivo, es que sigamos caminando, que sigamos fortaleciendo todos nuestros saberes, porque es parte no solamente del ejercicio de nuestros derechos, sino que es un elemento fundamental para que
que podamos alcanzar el bienestar colectivo que una vez más no solamente compromete la infraestructura, sino que tiene que ver con esta reconexión con todos nuestros saberes, con todo lo que es el ejercicio de nuestra medicina, el ejercicio también de nuestros conocimientos, que sin duda alguna nos llevan a vivir mejor como personas. Así que un saludo, mi cariño y mi admiración a todas las sanadoras, parteras y a ustedes. Muchas gracias por permitirme hablar en estos espacios y llegar a la gente. Bien, mucho éxito en estos eventos y sin duda la ciudad de Cuenca les tratará de la manera en que se merecen. Han escuchado a la ingeniera en desarrollo Paulina Bercuter, viceprefecta de Imbabura, experta en temas de género y temas sociales por la Flaxos.